Ahora sí, volvimos. Bien, como les decía, más que nada yo también grabo en este momento y siempre de repente se me olvida grabar. Por eso hice esta pausa para que los hermanos que no se pueden conectar puedan también ver lo que es la predicación. Y ustedes también después se van a ver de fondo que van a estar arribita porque yo estoy proyectando en la casa acá en el televisor. Así que sigamos con lo que estábamos hablando. Vemos que el apóstol Pablo dentro de todo esto está hablando acerca del ascetismo. Hemos hablado de que esta es una enseñanza que dice que debemos privarnos de ciertos placeres, de ciertas comodidades para llegar a un crecimiento espiritual, ¿ya? Que en realidad encontramos ajeno a la escritura. Y vemos acá que en el versículo 20 al versículo 23, el apóstol Pablo define esto. Y dice, el versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, y vemos que eh, vuelve a darle toda esta instrucción de decirle, ustedes ya están en Cristo. O sea, pase lo que pase dentro de la iglesia, si están habiendo problemas, tienen que entender de que ustedes ya han muerto con Cristo. Y sigue diciendo el texto, en cuanto a los rudimentos de este mundo, los medios, ustedes han muerto ante estas situaciones que ofrece el mundo. Ustedes han muerto con Cristo, ¿ya? Ahora van a ser una nueva persona. Y vemos que dice en cuanto a estos rudimentos de este mundo que lo definimos domingos anteriores, y vemos que estos son los medios que las personas utilizan para alcanzar esta salvación. Con doctrinas de hombres, no sé si se acuerdan cuando les hablé acerca de la masonería, de la cienciología que se menciona, estas doctrinas que secta en realidad, que hablan que tienen que llevar procesos para adquirir una salvación o un nivel supremo, ¿ya? Entonces vemos que son cosas de hombres, son cosas inventadas, no son cosas de la escritura. Entonces vemos que estos rudimentos de este mundo son doctrinas de hombres buscando, eh, con las situaciones que hay dentro del mundo, llegar a esta salvación. Pero en Cristo, esto es lo que quiere definir, en Cristo está por sobre ellos, ya que es el único camino para la salvación. ¿Ya? Es el mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Entonces ellos, hablando de los hermanos de Colosa, han muerto a las instrucciones o beneficios que entrega el mundo. El creyente descansa en los beneficios eternos dados por Dios. Y dice acá, y hace una pregunta acá el apóstol Pablo, ya una pregunta para que piensen los hermanos de Colosa. Le dice, ¿por qué? Eso es lo que dice a continuación. ¿Por qué? Como si hubieseis, como si vivieseis, perdón, en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no hagas, ni gustes, ni aun toques. O sea, ¿por qué le dice? No me cabe en la cabeza de que por qué si ustedes hacen como si estuvieran viviendo en el mundo y siguen las instrucciones del mundo. Si ustedes han muerto con Cristo, ustedes ya no son ciudadanos terrenales, son ciudadanos celestiales. Entonces les dice, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo os sometéis a estos preceptos. Porque ustedes se someten a las ordenanzas como si viviesen en el mundo. ¿Ya? Con Cristo ustedes dejaron de ser esclavos del mundo. Nos menciona acá el versículo 13, de un poquito más atrás, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Entonces vemos que ya no tenemos condenación, ya no somos esclavos del mundo. Vemos que Cristo también ha anulado las denuncias que habían en contra de nosotros. Versículo 14 del capítulo 2 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿por qué seguir sometiéndose a las reglas del mundo? Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Nada se consigue, mis hermanos, nada se consigue, no es necesario. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a todo. Cristo es suficiente, no necesitamos nada más fuera de Él. Eso es lo que quiere dejar bien claro el apóstol Pablo. Que nadie les venga a decir a ustedes que tienen que privarse de algunas cosas. ¿Ya? Porque todo lo que el Señor creó es para nuestro beneficio. Y vemos claramente también que el apóstol Pablo en la carta a Romanos dice que todo le es lícito, pero no todo le conviene. Entonces ahí vemos el discernimiento del cristiano, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y sigue diciendo el texto, tales como, y aquí viene a hacer una selección o algunos puntos
de algunas situaciones donde esas personas están diciendo que deben privarse de estas cosas. Entonces dice, estas personas le dicen tales como no manejes. Esta palabra manejar se refiere a no hacer, no hagas, ¿ya? O sea, estos falsos maestros estaban diciéndoles a los hermanos de Colosa, tú no hagas esto, tú no hagas esto otro, tú no hagas esto otro. Entonces vemos que estos falsos maestros estaban demostrando lo que era el ascetismo, como le dije, de privarnos de estos ciertos placeres y ciertas comunidades, los cuales implica abstenerse de cosas para llegar a esta espiritualidad o una santidad mayor, que realmente no es verdadera. Entonces, les imponía a los hermanos de Colosa no controlar con sus manos, ya sea tocar o alcanzar, percibir con las manos. Eso se refiere a esa palabra. No hagas, no utilices tus manos, una cosa así. La idea es que no debían contaminar con alguna cosa. Algunos dicen que quizás tiene relación con el celibato, de no tocar una mujer también, o vemos esta situación donde se dice que el celibato tiene que ser abstenerse de estar con una mujer. Entonces vemos que eso no es correcto. La escritura no nos manda. Vemos que el Señor en el principio creó al hombre y a la mujer, porque el hombre estaba solo, ¿ya? Entonces vemos que son un complemento. Entonces no tenemos por qué separar eso. Y vemos que estos falsos maestros estaban diciendo en esa situación, de esa forma, no te juntes, no hagas esto, no hagas esto otro, cosas que están dentro del matrimonio, por supuesto, ¿ya? Cosas que están permitidas. Y ellos estaban diciendo de que eso no debía hacerse. Sigue diciendo el texto, ni gustes. Esto tiene la idea de probar o catar. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, catar. Quizás prohibiendo el consumo de vino, siendo que Jesús también lo utilizó para instaurar la cena del Señor. Y fue creado también por el Señor en las bodas de Canaán. Entonces, pues, perdón, las bodas de Caná, donde vemos que fue invitado y faltaba vino y él dijo, tráigame las tinajas con agua y empezó y lo convirtió. Entonces vemos que estas personas están tratando de demostrar y decirle, no hagas esto, no pruebes estas cosas. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Y este ejemplo lo vamos a llevar después a la práctica, respectivamente acerca de este consumo. Pero es algo que no debemos privar a los demás de hacerlo, porque la escritura no nos dice que no debiese ser así, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a explicar más a fondo, pero vemos que estos falsos maestros, eso es lo que quiero dejar bien en claro, mis hermanos, que ellos estaban diciéndole a los hermanos de Colosa que no hagan esto, no hagan esto otro, no hagas aquí, allá, ¿ya? Y dice, y sigue diciendo, ni aun toques. O sea, ya no me dejan hacer nada con mis manos, no me dejan hacer nada con consumir algo, ni siquiera ahora ni aún toques. Y esto restringían el tocar cosas para no contaminarse y ser impuros. Vemos que en el Antiguo Testamento el Señor establece, por supuesto, para el pueblo de Israel que no tenía que contaminarse y si se contaminaba, no sé, pues, había una situación donde había fallecido alguien, esa persona se había contaminado. Entonces tenía que hacer una serie de sacrificios ante el Señor porque se había contaminado de esa forma. Pero eso es en el Antiguo Testamento, ¿ya? No podemos comparar. Y por eso ese era el enredo que había dentro de la iglesia de Colosas, que se hablaban cosas que eran para el pueblo de Israel y se lo estaban inculcando, podríamos decir, a los gentiles. Vemos que ya no estamos bajo la ley, estamos ahora a través de la fe, somos justificados a través de la fe. ¿Ya? Entonces sigue diciendo el texto, versículo 22, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. El apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que no debemos someternos a estas prohibiciones dadas por los hombres. Aquí en ningún momento vemos si la escritura nos dice, y claramente Dios nos está diciendo, no hagas esto como los 10 mandamientos, no matarás, no dirás falso testimonio. Por supuesto, eso es directamente de Dios y eso hay que obedecerlo. Pero no podemos decir acá que una persona, porque no le gusta, no sé, no le gusta comer cerdo, ¿ya? Porque vemos, no, si eso es un animal inmundo, etcétera, etcétera, que se mencionaba anteriormente. No, ahora el Señor ha limpiado todo, ¿entienden? Entonces, no pongamos lo que a nosotros no nos gusta a las otras personas. Eso es lo que quiere dejar claro acá.
Entonces vemos que estas prohibiciones, en este contexto del legalismo, misticismo, ascetismo, estas enseñanzas de hombres, que dice, el texto sigue diciendo, eh, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Los mandamientos, mis hermanos, del hombre. No se pueden poner esperanza en inventos humanos para obtener la salvación. No son eternos. O sea, si alguien le dice, tú tienes que hacer esto durante toda tu vida, vas a adquirir la salvación. No, no podemos descansar en algo dicho por un hombre, sino que debemos descansar en lo eterno, en las promesas que son de Dios. Todo lo antes mencionado es destruido por la llegada de Cristo, hermanos. La llegada de Cristo. En Él se cumple todo, como hemos hablado. En Él, en la sombra, todo el Antiguo Testamento es la sombra de Cristo. ¿Ya? En Él está la base de nuestra esperanza. Porque la esperanza del Evangelio, ¿cuál es? De que vamos a morar eternamente con Él y que Él vendrá a buscar a su iglesia. Confiamos en su regreso, en sus pactos. Todo lo que proviene de Dios nunca será quebrantado. Cristo es superior a todo. Y eso es lo que quiero dejar bien en claro, que Cristo es superior a todo. No importa si no me entendió los conceptos que le dije durante todo este domingo, lo que quiero dejar en claro es que Cristo es superior a todo lo que hay en este mundo. ¿Ya? Versículo 23. Tales cosas, dice, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Tales cosas, o sea, las mencionadas anteriormente sobre el legalismo, el misticismo, el ascetismo, las personas que practican lo mencionado antes, tienen cierta reputación o fama de espirituales. ¿Ya? En culto voluntario, uno se preguntará, ¿por qué dice culto voluntario acá? Y eso se refiere a que cada persona que practica se impone un culto, se autoimpone un culto. ¿Ya? O sea, imagínense, y esto es un ejemplo que puede serles más fácil. Cuando nosotros vemos que una persona realmente, no sé, está en una plaza, está dando un espectáculo, ¿ya? Un espectáculo que realmente es llamativo. Entonces una persona siempre se va a estar acercando, viendo, notando lo que está haciendo y admirarlo. O sea, oh, wow, mira lo que está haciendo, es algo increíble. Yo creo que todos hemos participado de alguna situación así. Entonces, estos falsos maestros hacían lo mismo. Ellos decían, no, yo soy así, de esta forma, mírenme a mí. ¿Para qué? Para autoimponerse un culto. Por eso dice un culto voluntario. Que ellos poco más decían, saquen su mirada de Dios y pónganla en nosotros, que somos piadosos, somos personas que realmente hacemos cosas para poder ser más espirituales. ¿Ya? Entonces vemos que todas estas cosas estaban tratando de mostrar un auto, se imponía un auto oculto, como tratando de demostrar una alabanza a Dios por las cosas que estaban realizando, pero no están ni cerca de lo que Dios quiere. Y es por eso que se menciona que es en humildad y en duro trato del cuerpo. Sigue diciendo el texto, en humildad y en duro trato del cuerpo. Y ellos, mis hermanos, demostraban una apariencia piadosa, ¿cierto? Siempre se lo he recalcado que ellos demuestran eso, autoexigiéndose cosas hacia su cuerpo para poder demostrar una mayor santidad. No sé si ustedes han visto también que los sacerdotes, o no sé si serán en las películas, que se andan azotando, ¿no? Que me castigué, se autocastigan, ¿me entienden? ¿Y eso dónde sale en la Biblia? ¿Me entienden? Entonces todas esas cosas son cosas establecidas por los hombres. En ningún momento sale eso en la escritura. Entonces ahí uno se da cuenta de que inventan cosas, se ponen cosas por sobre ellos mismos diciendo, no, es que yo soy más santo porque me castigué. Yo soy más santo porque ando vestido de una ropa incómoda. Es porque quiero ser más santo. ¿Ya? Y eso realmente no está en la escritura. Entonces ellos demuestran supuestamente una mayor santidad y esto no quiere decir que el creyente no debiese dejar algunas cosas que afecten su dominio propio en la carne. Pero eso no me va a llevar a ser un pecador todos los días. O sea, uno tiene que, por supuesto, dejar cosas para bien. De dejar cosas que realmente no son buenas para tener un dominio propio. Y eso no significa que uno va a estar pecando todos los días. Hay que dejar eso de lado, por supuesto. Y
Dice, sigue diciendo el texto, la parte final, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El Señor, hermanos, no nos manda en su palabra a realizar ritos o fórmulas para obtener salvación, porque en Cristo ya la obtuvimos, hermanos. Hagamos lo que hagamos, no podremos obtener salvación o santidad por nuestros propios medios. Es solo la obra de Dios en nosotros. No podemos contra la carne si no es estando en Cristo. O sea, no puedo decir de un día para otro, no, yo ya voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer esto otro, etcétera. Sin la ayuda de Dios no vamos a llegar a ninguna parte. Quizás nos dure una semana, 2 semanas y después vamos a volver a caer porque no está guiada y ayudada por el Señor. Por eso, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que Cristo esté con nosotros? Porque Cristo es superior a todo lo que el mundo nos puede entregar. Y eso es lo que quiero dejar bien en claro, mis hermanos, que Cristo es superior a todo lo que el mundo nos puede entregar. Y ya finalizamos ya estos conceptos tan extraños que podemos entender. Espero que hayan podido ser un poco claros. Para uno también es difícil poder explicar estas cosas, pero tenemos que entender que no podemos poner reglas que no están en la Biblia. Eso es lo fundamental, mis hermanos. No pongamos cosas que no están en la Biblia como reglas. Pedir a los hermanos que, por ejemplo, se abstengan de consumir vino. La escritura lo dice, la escritura dice que no debemos hacerlo a los ancianos. A los ancianos de la iglesia, como hemos estado estudiando, dice, no daos al vino. Pero a los demás, entonces uno dice, por supuesto, si para mi hermano es de tropiezo, no lo voy a hacer. Pero yo no voy a imponer y decirle, no, es que no hagas eso porque el vino es pecado y el vino acá. No, por supuesto que no. Inclusive trae ayuda. Pero eso no quiere decir, porque el pastor está diciendo que uno tiene que consumir, voy a hacerlo. No, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que no pongamos como palabra de Dios algo que no es. ¿Ya? Y eso es claro, en Cristo, mis hermanos, no tenemos impedimentos. En Él tenemos todo lo que nosotros necesitamos para vivir piadosa y sabiamente. ¿Ya? Entonces, no nos escandalicemos con estas situaciones. Hay que tener mucho cuidado también con este tema del alcohol. ¿Ya? Es algo que tenemos que, por supuesto, abstenernos si es que hay de tropiezo para las personas. ¿Por qué? Porque lleva a algo peor. Lleva a algo peor el exceso. ¿Ya? Todas las cosas en exceso son peligrosas. El alimento, la comida, aunque uno lo vea como, no como algo que no pasa nada, la comida también, mis hermanos, es un exceso. ¿Ya? Y también estamos pecando por eso. Al mismo nivel que el alcohol. Entonces, que tengamos eso muy claro, no poner reglas que no están en la Biblia, ¿ya? No pongamos, por ejemplo, otro, que ir con corbata a la iglesia, ¿ya? No, si el hermano no va con corbata a la iglesia, es el pecado más grande, ¿me entienden? ¿Y eso dónde está? ¿Dónde sale en la Biblia eso? ¿Ven? No debemos imponer cosas a esta situación. No debemos imponer cosas en la escritura. Por supuesto, uno va a ir lo más formal posible porque vamos a estar delante del Señor. Y eso es claro, pero no lo hagamos. No le digamos a algunas personas que pueden ser débiles, ya débiles en la fe y pueden tomarlo de mala forma y al final va a ser algo bien complicado al decirle a un hermano que quizás no evito decirle, hermano, usted tiene que venir con corbata y si ni siquiera tiene dinero para comprarse una corbata, uno ni siquiera sabe. Entonces, tenemos que tener cuidado de todas esas cosas, de poner nuestras propias reglas. Quizás nosotros estamos acostumbrados a vestirnos bien, a por supuesto a obtenerlos de cosas que el cuerpo no necesita, pero eso no lo tengamos que tener como una regla que es directamente dada por Dios. Si el Señor nos dice en su palabra que no tenemos que alejar de esas cosas, por supuesto, eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, espero, mis hermanos, que hayamos podido entender en esta mañana de que Cristo es superior a todas las cosas y no tenemos que auto privarnos de cosas que están ajenas a la escritura. Por supuesto, uno tiene que tener discernimiento, ¿ya? El discernimiento es saber si esto es bueno o esto no es bueno.
Eso es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, obra en ustedes. Obra en ustedes y vemos y nos dice, ¿realmente me conviene hacer esto? Como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo hacer quizás, pero quizás no todo me conviene, no todo me es bueno. Entonces, por eso nosotros tenemos que analizar eso, tenemos que ser claros. Como hijo de Dios, saber, la Biblia me dice que tengo que ser de esta forma. Amén, lo voy a hacer, ¿ya? Pero si hay cosas que están por fuera de la escritura, déjenme decirle, mis hermanos, que mejor es obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Por supuesto, ¿ya? Más que nada eso. Tenemos que entender toda esta situación en un contexto, ¿ya? No vaya a malinterpretar lo que yo estoy diciendo y después diga, no, que el pastor dijo aquí, que el pastor dijo acá, y no, ¿ya? Así que cada cosa analicémosla en su contexto, ¿ya? Porque son cosas delicadas que uno dice de repente que se pueden malinterpretar. Así que como le dije claro, por supuesto, tiene que guiarse por la escritura. La escritura es la autoridad. La escritura, si yo digo algo contrario a la escritura, usted me puede decir, pastor, usted dijo algo que no estaba en la Biblia. Usted dijo algo que realmente no corresponde. Y eso es lo que usted debe decirme a mí, si es que yo digo algo ajeno a la escritura, ¿ya? Porque la Biblia es la autoridad, la Biblia es la que nos manda. Así que espero, mis hermanos, que en esta mañana y en estos domingos ya cerramos esta serie de estas palabras tan complejas, estos términos tan complejos, esperando de que hayan sido entendidos, aunque sea, pero más que nada la idea central de esta porción es decir que Cristo es superior a todas las cosas que encontramos en el mundo. Así que mis hermanos, vamos a terminar con un momento de oración. Te agradecemos, Señor, en este tiempo porque podemos ir a ti en oración, porque gracias al sacrificio de Cristo tenemos entrada directa al trono tuyo, Señor. Te agradecemos, Padre, porque en esta mañana podemos analizar tu palabra y ir entendiéndola, ver cómo fue escrita para los colosenses, pero también sigue siendo de mucha ayuda hoy en día para nosotros, porque tu palabra es viva. Tu palabra va a seguir funcionando y sigue sirviéndole a los que pasaron, a los que estamos ahora en el presente y en el futuro. Así que ayúdanos, Señor, a también formar una generación de nuevos creyentes, de personas más jóvenes dentro de la iglesia para que sigan con tu palabra. Ayúdanos a ser personas de ejemplo para los demás. Y ayúdanos, por supuesto, a no poner nuestras reglas por sobre tu palabra. Te agradecemos y dirige el resto del culto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.